Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, transmitirles las disculpas de nuestra decana que no ha podido acompañarnos en esta oportunidad. En segundo lugar, agradecerle al Consejo de la Comunidad, en particular al profesor Blanco, por la organización de este ciclo de conferencias en el que podemos dialogar con los equipos económicos de los y las candidatas a presidente de la Nación. Y agradecerles también por la participación y decirles que este tipo de espacios es muy importante para la facultad porque nos permite tener un intercambio más directo con lo que está ocurriendo en nuestro entorno y preocuparnos sobre los problemas que aquejan a la sociedad. Así que agradecerles y bienvenidos y bienvenidas. Les digo una pequeña cosa sobre la dinámica que vamos a aplicar. Le agradezco, por supuesto, que han viajado además para estar aquí con nosotros y decirles que vamos a hacer exposiciones que van a estar a cargo de ellos y que después podemos abrir un espacio de preguntas sobre el planteo que van a hacer, que es básicamente las ideas de política económica que inspiran a la propuesta de la candidata Brackman. ¿Mm? Así que no sé si va a comenzar Pablo. No, vas a comenzar. ¿Pablo? ¿No? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, bueno, Alfredo, que nos cursó la invitación, a todas las autoridades de la facultad y de la Universidad de Córdoba. También agradecemos el acompañamiento de Laura Vilche y Liliana Olivero, candidata del Frente Izquierda, que están acá con nosotros. Para nosotros es importante este espacio, primero porque hay pocos espacios, bueno, sobre todo en el espacio televisivo, de tratar de explicar nuestros planteos programáticos, los planteos del Frente de Izquierda en estas elecciones, bueno, y más allá de las elecciones, obviamente, por lo cual poderlo hacer en este clima creo que es muy valorable y en equidad de condiciones con el resto de las fuerzas políticas también. Em, Queríamos hacer como un primer, una primera consideración, sobre todo si hay estudiantes de las carreras de economía, que nosotros pensamos desde el punto de vista marxista, los planteos que hacemos, por lo cual estamos como alejados. No sé, no conozco la perspectiva particular de esta facultad y de la carrera de economía, pero sí conocemos lo que ocurre a nivel general en el mainstream económico, de la naturalización de las relaciones capitalistas de producción y de una perspectiva en general apologética del sistema en que vivimos. Nosotros nos ubicamos en otra posición, en la crítica de la economía política y también por fuera de cualquier naturalización de agentes económicos y demás, que es la perspectiva habitual en las carreras de economía. Lo hacemos desde el punto de vista de pensar una perspectiva de una sociedad que se organiza en base y produce en base a clases sociales antagónicas. Bueno, dicho esto, eh, habíamos organizado, les comento nuestra exposición, como en 4 aspectos. Queríamos desarrollar primero algunos elementos. Ya todos sabemos que estamos en el medio de una crisis más general, de una crisis cambiaria que está teniendo curso en estos días y de una crisis probablemente bancaria, por lo cual queríamos desarrollar algunos elementos de la situación, de la coyuntura económica por un lado. Después queríamos introducir sobrevolar algunos elementos más estructurales de las causas que nosotros creemos que explican la crisis argentina y más en general un estancamiento económico que hoy estamos discutiendo si lleva 10 años, 12 años, pero la Argentina vive un estancamiento económico. Después vamos a tratar quizás de dar algún elemento de por qué. Y después queríamos desarrollar como en 2 etapas algunos planteos programáticos y de salida de esta crisis que hacemos desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Digo, para empezar por lo más inmediato, estamos viendo una corrida cambiaria. Hoy se desinfló un poco
el dólar blue, pero está en curso una corrida cambiaria. Esa corrida cambiaria está vinculada, digamos, a una política económica, que es la política del gobierno, a un programa económico que es el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ese programa económico es, por un lado, inflacionario, porque tiene varios elementos que llevan al aumento de la inflación. Por un lado, el ajuste de las tarifas públicas. Por otro lado, el ajuste cambiario permanente, es decir, el aumento del dólar de manera permanente. Y por otro lado, la idea de la licuación de las partidas presupuestarias, es decir, el ajuste presupuestario, la licuación de las partidas presupuestarias por la vía inflacionaria, ¿no? Por lo cual, creemos que en lo inmediato, digamos, estamos frente a las consecuencias del programa del Fondo Monetario Internacional, a las ataduras que ese acuerdo implica, desde el punto de vista que Argentina está atada, tiene las reservas del Banco Central en terreno negativo y está atada a los dólares que manda el Fondo Monetario Internacional, que por otro lado son dólares que entran en una puerta giratoria, llegan un día y se van al otro día. Entonces, creemos que ese acuerdo es inflacionario, está detrás del desorden económico. El FMI le importa la atadura del país a las indicaciones de las potencias imperialistas, pero le importa mantenernos endeudados y aunque promueve y dice que promueve el orden económico, en la historia argentina, por lo general, sus programas han conducido a lo contrario, al caos, al desorden económico, y es lo que estamos viendo ahora. Nosotros el año pasado planteamos que en el debate del Congreso, cuando se aprobó el programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, donde Massa y Gerardo Morales fueron los que juntaron los votos para ese acuerdo, planteamos que rechazamos el acuerdo en general, pero que al gobierno le planteaba un problema muy grave, que en el medio de las elecciones tuviera que hacer pago al Fondo Monetario Internacional, dependiendo de los envíos del Fondo Monetario Internacional, es decir, que el Fondo Monetario Internacional tenía en sus manos empujar a la Argentina a un default de la deuda pública, que es lo que vimos en agosto y lo probablemente veamos de vuelta en el mes de noviembre. Bueno, ese acuerdo que tiene esas características, después dio como resultado una devaluación cambiaria el día posterior a las PASO, algo que Sergio Massa no anunció en la campaña electoral hacia las PASO, que iba a devaluar, y todos sabemos que una devaluación en Argentina implica que se aceleren los precios, y que se aceleren los precios implica que se destruye, se derrite el poder de compra de los que tenemos nuestros ingresos en pesos argentinos, los asalariados, los jubilados, el pequeño comerciante, etcétera. Por lo cual, esa devaluación, Sergio Massa la defendió diciendo, bueno, aumentamos el dólar 22%, no es el 100% que quería el FMI, pero eso empujó a que los niveles de precios estén en un nivel superior al que estaban previamente. Martín Guzmán se fue y el nivel de precios se elevó desde entonces a un 6, 7, 8% mensual. Bueno, hoy conocimos la inflación de septiembre, estamos 12,7, estamos ya a un nivel por encima del 10%, por lo cual el fantasma, la amenaza de la hiperinflación y de una crisis social muy superior a la que ya estamos viendo, con más de 40% de pobreza y casi 60% de pobreza entre niños y adolescentes, podría pegar un salto a partir de esta aceleración inflacionaria, y tenemos una transición muy complicada de acá. Ahora ya está jugada al 22 de octubre, pero después sí hay balotaje, hasta el balotaje y después hasta el 10 de diciembre. Son días, semanas muy críticas que tenemos por delante. Bueno, digamos, en los factores coyunturales también creo que no hay que dejar de señalar la responsabilidad de un candidato como Javier Milei, que sugiere que hay que salir de los plazos fijos, hay que sacar la plata de los bancos, irse al dólar. Eso es una irresponsabilidad, genera para él, del punto de vista de su perspectiva de dolarización, un terreno fértil. Después yo me voy a referir a la dolarización, creo que es impracticable sin una brutal devaluación, pero genera un terreno fértil para abonar a esa devaluación. No es casual que
la convertibilidad de Domingo Cavallo del año 1991 fue precedida de 2 hiperinflaciones y de una expropiación de los ahorristas, por lo cual a él le conviene, de esa perspectiva, el caos económico que se genera con esas pequeñas declaraciones que tienen grandes repercusiones. Claro que después hay que verlo, si gana, cómo gobierna ese caos, que es otra historia, y cómo enfrenta probablemente resistencia de parte de los trabajadores, que creo que es a lo que tendríamos que apostar, ya sea cuál fuera el gobierno que surja de las elecciones. Pero hay que decir también que Carlos Melconian, el referente económico de Patricia Bullrich, también ha hecho declaraciones que agitan y echan fuego a la situación inflacionaria, al aumento del dólar. Él dijo que el dólar blue, que actúa de referencia, aunque es un mercado pequeño, para remarcación de precios, etcétera, estaba barato. Plantea una perspectiva de liberalización cambiaria, de levantamiento del cepo. Nosotros no defendemos el cepo, pero levantar el cepo es muy peligroso en la situación que tiene la Argentina en este momento, por lo cual son todas declaraciones, fijación de posiciones que contribuyen al desorden económico. Y Sergio Massa no solo hizo la devaluación pactada con el FMI, sino que también da señales en el sentido de que después de 10 de diciembre, después del 22 de octubre, podría venir una nueva devaluación oficial, porque de hecho ya está reconociendo, Argentina ya tiene no sé qué cantidad de dólares, ni los economistas tenemos registro, porque hay dólar turista, dólar Qatar, ahora los unificaron, pero tenemos dólar pyme, dólar automotriz, dólar minero, dólar agropecuario. Esos dólares son una devaluación encubierta que el ministro lleva adelante, para no decir devalúo directamente el dólar oficial. Bueno, eso me parece que son los elementos de la crisis que estamos viviendo estos días, los elementos inmediatos. Después Lucía va a comentar lo que creemos son algunos factores estructurales de la situación que se concentra ahora en la crisis, pero también quería hacer un paneo de cuáles son los programas que están de los principales candidatos, de Javier Milei, de Sergio Massa y de Patricia Bullrich / Carlos Melconian. Digamos, para empezar por Javier Milei, el principal programa que tiene él es la dolarización o competencias de moneda. Yo creo que ese programa es una aventura, es impracticable en las condiciones actuales, o es practicable después de una brutal devaluación. ¿Por qué? Por un elemento sencillo, que en Argentina hay muchos pesos y hay pocos dólares. Por lo cual, si hay muchos pesos y pocos dólares, para llevar adelante la conversión de esos pesos a dólares, se necesita una devaluación brutal. Meses atrás se calculaba que si uno quisiera reemplazar la base monetaria, que es una parte de los pesos en circulación, o si quisiera reemplazar, aparte de la base monetaria, los pasivos que tiene el Banco Central, las LELIQ y las Nota LIQ, que son alrededor de 44.000 millones de dólares de deuda que tiene el Banco Central actualmente, si lo quiere reemplazar al tipo de cambio oficial, no se puede hacer, por lo cual el tipo de cambio tendría que ir entre 3.000 o 10.000 pesos. Imagínense lo que sería. Hoy estamos en el oficial en 350, el blue en 1.000. El oficial debería ir a 3.000 o 10.000 pesos, salvo si se reemplaza la base monetaria o la base monetaria más los otros pasivos del Banco Central, ¿no? Bueno, Milei y Emilio Campos, su referente económico, después plantea, bueno, pero el Banco Central tiene activos y propone un fondo de estabilización monetaria que yo creo que es una alquimia financiera que no sé si ellos entienden, pero que plantea como cierta esperanza en los activos que tiene el Banco Central. Bueno, una dolarización sería precedida, yo creo, de una brutal devaluación. Una brutal devaluación sería un nuevo saqueo a los ingresos de los trabajadores, a los ingresos populares, pero también hay que indicar, y después más adelante vamos a tratar de desarrollar algún elemento más al respecto, que una dolarización también sería una expropiación
implicaría una expropiación del pequeño ahorrista de los ahorros que hoy están en los bancos, ¿no? Después vamos a tratar de explicar por qué la vinculación con las LELIQs y las Notalix, pero es algo importante de señalar, e incluso que el pequeño comercio, la pequeña industria, los pequeños talleres, en un esquema de dolarización y apertura económica como la que plantea Javier Milei, quedarían expuestos a una situación de una competencia tremenda frente a productos que ingresan de otros países que probablemente los lleve a la quiebra. Es decir, sería una destrucción de capacidad productiva equivalente a la que se vio durante la década de 1990 o mayor. No sabemos, la historia no se repite, sí sabemos las consecuencias que hay, no sabemos en qué dimensión se puede desarrollar eso. El programa de Patricia Bullrich y Carlos Melconian, bueno, él estuvo el día lunes, yo vi el video, desarrolló algunos de esos elementos, él plantea un primer momento de calma, pero después dice, no vamos a hacer aventuras, pero después dice, hay que liberar el tipo de cambio, hay que ir a una unificación cambiaria, por lo cual en algún momento de esa transición, eso lleva también a una devaluación del peso argentino, a un aumento del dólar. Después plantea cuestiones, está como Javier Milei, que también plantea de primera generación, de un primer momento, segundo momento, pero está planteando una reforma laboral, él planteó como una adecuación del sector privado, una reforma laboral que en general cuando hablan de reforma laboral hablan de quitar derechos a los trabajadores, no de mejorar las condiciones laborales, habla de una reforma previsional, ya sabemos que todas las reformas previsionales que se discuten en el mundo no es para que uno se jubile antes, para que haya el 82% móvil para los jubilados, sino que es para prolongar el momento, la edad a la que uno se puede jubilar, para reducir la jubilación. Bueno, ya lo hizo Juntos por el Cambio cuando fue gobierno. En el caso de Sergio Massa, es más indescifrable el programa económico que propone para el 10 de diciembre. Lo que tenemos es el programa económico que está llevando a cabo. En el último año nosotros vimos que la pobreza aumentó en 1.700.000 personas. El salario informal se está destruyendo aceleradamente de los trabajadores informales. El salario formal resiste mejor, pero también cae, no cae tan fuertemente como en los informales. Y vimos hasta el mes de agosto unos 12 meses de ajuste del gasto público, que se practica fundamentalmente en las partidas de subsidios, que tienen una contraparte, que son los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. No sé si habrán visto, hoy yo vi mi factura de electricidad se multiplicó por 10 en 4 meses. Pasó de 2.000 a 33.000 pesos. Pero no es un problema mío, es un problema más general. Cuando uno ve las cuentas públicas, lo que se ve es una reducción de los subsidios a los servicios públicos, que tiene la contrapartida del aumento de las tarifas, una reducción de entre 3 y 4% del poder de compra de las partidas dedicadas a las jubilaciones, a pesar de los bonos y demás. Cuando uno ve la masa de recursos destinados a las jubilaciones, caen en términos de poder de compra 3 o 4%, lo mismo los planes sociales. Esa es la política económica que vimos hasta ahora. Bueno, después cambió, después de las elecciones de agosto, hay una serie de medidas que él las llama medidas de alivio, que habría que ponderarlas en su justa medida. Hoy conocimos la inflación de septiembre, 12,7, pero la inflación de alimentos en agosto y septiembre fue alrededor del 15%, más del 30% de aumento en los alimentos. Es decir, que la devolución del IVA del 21% ya se la comió el aumento de la inflación, ¿no? Y lo mismo habría que ponderar los bonos a los jubilados, los bonos a los trabajadores informales, que son medidas necesarias, pero uno no puede decir el carácter puramente electoral que tienen, y no puede uno dejar de destacar que están vinculadas a un ataque previo que vino con la devaluación de agosto. Es decir, que el panorama es muy crítico, yo creo que con diferencias y con las diferencias que existen en estos programas económicos, que los estoy resumiendo muy apretadamente, ninguna perspectiva buena viene para las mayorías trabajadoras del país después del 10 de diciembre, y
por otro lado, yo también tengo una visión que desde el punto de vista de las clases dominantes, de los sectores empresarios, de los grandes empresarios, de los bancos, hay un intento de llevar a todos los candidatos al centro, que esto no es bueno, pero tratan de moderar a todos los candidatos, sobre todo a Milei, llevarlos al centro y que se practique desde diciembre en adelante un programa de estabilización, que en general un programa de estabilización es precedido de una devaluación, un congelamiento o de precios y salarios, pero fundamentalmente de salarios, y un intento de relanzamiento de la acumulación de capital en Argentina bajo la perspectiva de lo que nosotros llamamos consenso nosotros tomando ideas de Maristela Svampa y otros, consenso extractivista, ¿no? De sacrificar territorios, dañar el ambiente en función de juntar dólares en el comercio exterior, fundamentalmente para pagar la deuda. Bueno, este punto, de los 4 puntos que mencioné, son la coyuntura económica, un delineamiento de los programas que hay en curso. Ahora le paso la palabra a Lucía y después vuelvo. Bueno, gracias. Yo quería hablar un poco, complementando lo que decía Pablo. En mi caso voy a usar un machete para no irme por las ramas y poder respetar el tiempo. Pasar a la cuestión del programa económico del Frente Izquierda, ¿no? Y nuestro programa económico, después de estos factores coyunturales, hay que decir que lo que busca es responder a una crisis que tiene magnitudes históricas. Es una crisis que todavía, que digamos recién es la punta del iceberg, ¿no? Y todavía no terminó de desarrollarse, y ya lo que estamos viendo no está bueno. Y no tiene que ver solamente con la sequía del último año, que desde ya vino a ser como el golpe de gracia de una serie de problemas y contradicciones estructurales mucho más profundos. Si uno mira el diario y se pregunta lo que se conversa en los asados familiares, si es que sigue viendo asados, ¿no? En los encuentros familiares, ¿cuáles son los 2 problemas más importantes que tiene hoy la economía? La inflación y el dólar, ¿no? Necesariamente. Ahora, ¿por qué hay inflación? No puede desligarse de por qué sube el dólar. Y sin embargo, en las explicaciones de los principales candidatos y en las explicaciones generales, aparecen como cuestiones por separado. Por un lado sube el dólar, independientemente de la última devaluación, que desde ya todo el mundo sabe que aceleró los precios, pero por un lado sube el dólar, por otro lado suben los precios. Para nosotros, una explicación, no la única, pero sí la central, de por qué la Argentina tiene recurrentemente estos problemas inflacionarios, porque además no es una cosa solamente ahora, aunque tenemos un récord histórico de inflación, tiene que ver con los problemas en el tipo de cambio, con la importancia que tiene, la gravitación que tiene en la economía argentina el tipo de cambio, y a su vez estos desequilibrios cambiarios están relacionados con una forma que toma el capitalismo en nuestro país, en América Latina en particular, que es un capitalismo atrasado y dependiente. Es decir, rechazamos la idea de que la inflación responde a un problema de emisión monetaria para financiar al déficit fiscal, aunque desde ya que cualquier emisión que no tenga un respaldo suficiente en dólares puede generar problemas inflacionarios, pero no es esa la explicación que se da cuando se plantea simplemente el problema del Banco Central y la emisión monetaria, y también la idea de que es solamente por una cuestión de los oligopolios, o sea, de que la concentración en ciertas ramas de la producción permite a ciertas empresas remarcar precios como si no tuviera ningún techo. Obviamente ahí también hay una media verdad, porque en algunas ramas, por ejemplo en la alimenticia, vemos que son muy pocas empresas las que están en posiciones, digamos, determinantes o estratégicas de los eslabonamientos productivos, y esa concentración y ese poder que tienen esas alimenticias hace que puedan, en el caso de las alimenticias o de otras ramas importantes de la economía, remarcar precios cada vez que hay una devaluación o sacar ventaja frente a la competencia con otras empresas. Pero esa no es la explicación, aunque entendemos que se aprovechan, por eso mientras los salarios caen, hay ganancias extraordinarias, de eso no se dice nada, ¿no? De que hay empresas que están ganando millones
mientras los precios suben. Entonces la pregunta es ¿por qué inflación? Y lo que vemos es que recurrentemente se llega a situaciones donde faltan dólares en la economía. Entonces preguntamos ¿por qué faltan dólares en la economía? Y habrán visto en el debate que Miriam Bregman dijo, bueno, en realidad no faltan dólares, sino sobran fugadores, que es un intento de simplificar en pocas palabras la idea de que en Argentina, si uno mira desde el año 2000 al 2022, un superávit comercial por más de 190.000 millones de dólares. 190.000 millones de dólares, exportaciones superando a las importaciones, ¿no? En otros momentos de la historia hubo déficit comercial, o sea, el problema se agravó. Ahora hablamos de que hubo un superávit, sin embargo, no quedó nada en el Banco Central. Digo, quitando el problema de la sequía del año pasado. Entonces, ¿dónde fueron esos dólares? Y ahí vemos que los dólares que entraron se fueron por otras ventanillas, como los pagos de intereses y de capital de deuda, como la remisión de utilidades que hacen las empresas extranjeras, pues estamos hablando de una estructura económica muy extranjerizada y que eso no se ha revertido. La fuga de capitales, que está bien, con el cepo en los últimos años, gran parte de esa fuga legal se frenó, pero sin embargo, las grandes empresas han logrado, mediante distintas maniobras, sacar los dólares afuera. Por ejemplo, en el gobierno del Frente de Todos, sobre todo en el año 2020 y en el 2021, los dólares que entraron, una vía de salida ha sido los propios pagos de deuda pública, pero también los pagos de deuda privada de empresas que pertenecen a grupos económicos. Entonces dicen que pagan, le piden al Banco Central, obtienen dólares baratos para pagar deuda, incluso el Banco Central ha puesto algunas modificaciones para darle menos dólares, pero les ha dado, que pertenecen a un mismo grupo económico. Y hay estudios e investigaciones que muestran que esa ha sido una vía de salida, además de las maniobras de quienes participan del comercio exterior, como la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones, para liquidar menos dólares y al mismo tiempo también pagar menos retenciones. Y hay otro punto importante que tiene que ver también estructural con el atraso productivo de importantes sectores que, sobre todo la industria, que a medida que crecen, necesitan más divisas para comprar importaciones de insumos, de bienes de capital, y que crecientemente necesitan importaciones. Digo, más allá de que haya algunos vivos que logren pedirle dólares al Banco Central para decir que van a importar y en realidad importan menos y demás, hay una necesidad real de una economía que es atrasada y que lo necesita. La industria local está crecientemente desarticulada, ¿sí? O sea, sobre todo estamos hablando de que incluso decir la industria en muchos casos es exagerado porque se ensamblan localmente distintos materiales, o sea, los celulares, las automotrices, es una ensambladora en realidad la Argentina, y hay una brecha de productividad muy importante en términos internacionales. Y acá quiero referirme también brevemente digamos, estamos tratando de repasar, digamos, problemas estructurales que para nosotros son muy importantes para explicar la crisis actual, que es un detonante, ¿no?, en muchas cosas que comentó más coyunturalmente Pablo. Pero hay un mito que también está muy presente de que el problema de la acumulación de capital en Argentina es porque digamos, los propietarios del capital no quieren invertir porque no tienen ganancias. Dice, bueno, como están ahogados, no tienen suficientemente ganancias, por eso no invierten. Sin embargo, con la mega devaluación que hubo en el año 2002, hubo un ciclo de alta rentabilidad que no se tradujo en un cambio cuantitativo, digamos, importante en la tasa de inversión en relación al Producto Bruto. Como para decir, bueno, estas ganancias extraordinarias o esta alta rentabilidad, que uno después del 2002, cualquiera sea el índice que tome para calcular las ganancias han sido enormes, y no se tradujo eso en una tasa de inversión que encausa al país en una transformación estructural. De hecho, no hubo tal transformación estructural en los años en donde parecía que el problema de la restricción externa, de la falta de dólares, o sea, parecía que no estaba,
por esencialmente los millones que entraban por exportaciones porque había precios internacionales muy favorables de las materias primas. Digamos, este problema de la baja tasa de inversión también está detrás de este número que comentaba Pablo. Hace más de 10 años que el producto de la Argentina no crece. O sea, si uno mira el producto en términos constantes, es el mismo nivel de actividad económica, pero con más población. O sea que en términos per cápita, cada vez producimos menos. El mismo nivel de actividad económica que en el año 2015, que en el año 2012. O sea, hace 10 años que hay un estancamiento, años de más crecimiento, menos crecimiento, o desde ya estuvo la pandemia en el medio, pero eso no termina de explicar los problemas. Entonces, ¿de qué forma en general digamos, el poder económico, digamos, quienes controlan los resortes de la economía y los gobiernos han intentado resolver estos cuellos de botella como los que estamos viendo ahora, con un plan de estabilización, con una devaluación, como decía Pablo, que restablezcan el circuito de negocios? Entonces, una devaluación, un tipo de cambio más alto, en muchos casos devaluaciones que son violentas, ¿sí? No controladas, pero que llevan a una situación en donde se derrumban los salarios reales, se derrumban los salarios en dólares y al mismo tiempo se encarecen las importaciones, que son dos factores, ¿no?, que permiten, o sea, la competencia con las importaciones le permite también una cierta protección, ¿sí? Mejora circunstancialmente la competitividad, pero eso no modifica el problema de fondo. Estas devaluaciones al mismo tiempo se trasladan a precios a la larga, ¿sí? Porque el encarecimiento de los insumos importados se van trasladando al resto de los eslabonamientos de la economía. Y nuevamente se aprecia el tipo de cambio real, o sea, al haber inflación, esa ganancia en términos del capital se empieza a licuar. Desde ya una devaluación exitosa en términos del capital es una devaluación más alta que la tasa de inflación y al mismo tiempo la tasa de inflación más alta que la recomposición salarial. Pero eso en algún momento se empieza a licuar y aparecen nuevamente las presiones por una nueva devaluación. Este es un círculo vicioso, o sea, para no hacerlo más largo, creo que más o menos se entiende la idea, o sea, es un círculo vicioso de endeudamiento, fuga, especulación y fuga de capitales. Como resultado, ¿qué estamos teniendo? Una deuda externa impagable y una inflación que, si los primeros años después de la mega devaluación del 2002 estuvo en un 13%, luego entre 2007 y 2014 pasó un 23% de la inflación promedio, desde del 2015 al 2022 a un 40%, y ahora tenemos una inflación que está llegando al 140% anual, 138% anual. Entonces, mientras los precios deterioran los salarios, es verdad que hay un robo que no se está hablando. La inflación es un mecanismo que tiene en general la clase dominante para desvalorizar los salarios. Y hay un informe del Centro Cifra de CTA que dice que desde el macrismo, pasando por el gobierno del Frente de Todos, se transfirieron 100.000 millones de dólares desde la clase trabajadora a la propiedad del capital, a los capitalistas. 100.000 millones de dólares, de los cuales 70.000 millones corresponden al gobierno del Frente de Todos. Nosotros ahora vamos a contar algunos ejes programáticos que tenemos del Frente de Izquierda. Es un programa integral para poder plantear una salida a esta crisis que sea sea favorable a las mayorías trabajadoras. Pero sí queremos dejar bien en claro que no hay recetas mágicas, no hay recetas mágicas para la inflación, no hay recetas mágicas para salir de la crisis, pero sí hay responsables bastante claros y que tiene que ver con estos grupos económicos y sus gobiernos y al mismo tiempo el FMI que nos han traído a esta situación. Yo quiero plantear por el momento dos de los puntos programáticos que tiene el Frente de Izquierda, después Pablo terminaría.
de explicar el resto. Nos dividimos para que no se aburran de nuestra voz, ir cambiando un poco. En primer lugar, decíamos, el problema de la inflación ligado a un problema estructural de que recurrentemente faltan dólares en la economía y que hay un saqueo permanente de esos dólares. Entonces, una de esas vías es los pagos de deuda, ¿no? Un punto importante por un montón de motivos, no solo para cortar la canilla de salida de dólares, es desconocer la deuda soberana y romper el acuerdo con el Fondo Monetario mediante la movilización popular, es decir, un desconocimiento soberano de esa deuda por una serie de motivos. Por un lado, por lo que decíamos recién, es una salida de dólares, pero además implica una erogación muy importante de recursos. Uno de cada 10 pesos del gasto público se va en este momento en servicios de deuda, en otros momentos incluso fue más, durante el macrismo incluso era más, y va a tender a subir en los años que vienen, que es superior, ese 10% del gasto que se va en servicios de deuda es superior a la partida de educación, superior a la partida de salud, superior a la partida de vivienda. Digamos, este punto, el de romper con el Fondo Monetario Internacional y desconocer soberanamente la deuda, tiene básicamente 3 argumentos, fundamentos bastante sólidos. Primero, que es impagable. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario más la deuda y los vencimientos que se reestructuraron con Guzmán, generan vencimientos de un promedio de 18.000 millones de dólares de acá hasta el año 2032. ¿Cuánto es 18.000 millones de dólares por año de acá hasta el 2032? No se puede pagar, ¿sí? Tengamos en cuenta que solamente por superávit comercial está habiendo una entrada de 10.000 millones de dólares por año. El sueño exportador de masa, que hablaba recién Pablo, que está apoyado en el extractivismo, supongamos con el litio, con Vaca Muerta, con la megaminería, aún así, forzando todo eso, ¿no? Con la soja, es imposible pagar esa magnitud. Además de que implicó un ajuste muy brutal sobre el pueblo trabajador. Es impagable. Desde la última dictadura militar hasta acá, se pagaron en una cuenta de almacenero, digamos, no lo estamos trayendo a valores actuales, pero una cuenta rápida, más de 600.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, el equivalente, una parte en dólares, una parte en pesos, equivalente en dólares. 600.000 millones de dólares y la deuda se multiplicó por 42, o más de 42. ¿Sí? Entonces, la deuda es un mecanismo por el cual permanentemente nos tienen sometidos. No es lo mismo que una deuda que tenemos con la tarjeta o una deuda con el banco. No es lo mismo, ¿sí? Porque en este caso, permanentemente se está pagando intereses y nunca se deja de pagar. Y tampoco es lo mismo porque tiene un componente de ilegitimidad, ¿sí? Es una deuda que no tomó la mayoría de la clase trabajadora, no fue una decisión, ni siquiera pasó por el Congreso, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, mucho menos una consulta popular. Nadie dijo, che, tomemos esa deuda, pero además no se tomó en beneficio de las mayorías, se tomó para que un conjunto de especuladores lo fugue y para rescatar a acreedores privados. El acuerdo con el fondo, esos 45.000 millones de dólares que entraron, nadie los vio. Y hay informes del Banco Central, está totalmente probado, que salieron por la vía de la fuga de capitales y el rescate de los acreedores privados. Entonces es una deuda que se tomó a espaldas del pueblo trabajador. Es impagable, es ilegítima y además es ilegal en todo sentido. En términos históricos, el origen, cuando la deuda externa se multiplicó en la dictadura, hasta acá, hubieron innumerables episodios de fraude. Hay una causa que se llama la causa Olmos, en donde dictó sentencia el juez Ballesteros en el año 2000, que dice que la constitución de la deuda en la dictadura tuvo 477 ilícitos, solamente en la dictadura. De ahí en adelante hubo toda una serie de renegociaciones y episodios fraudulentos, por nombrar otro, el bono a 100 años que emitió Luis Caputo, que era secretario
de finanzas, pero al mismo tiempo estaba del otro lado del mostrador. ¿Sí? Hay un montón de ese tipo de episodios y cada renegociación también lo que hace es una especie de borrón y cuenta nueva porque se canjea deuda vieja por deuda nueva, entonces hace simular que lo que pasó ya está, borrón y cuenta nueva, pero no, digamos, se va arrastrando una deuda que tiene un origen espurio en la dictadura y que además es ilegal. Y el propio acuerdo con el Fondo Monetario, por un lado le prestaron a la Argentina más del doble de lo que le iban a prestar desde el punto de vista del crédito que tenía Argentina con el fondo. No cumplió, ni siquiera violó los estatutos del propio Fondo Monetario porque se utilizó para la fuga de capitales. El entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas no presentó ni un documento que explique cómo lo pensaba pagar, además de todo el resto de las cuestiones que decíamos recién, de que es una deuda, digamos, que se utilizó impulsada por el gobierno de Estados Unidos y por Donald Trump, por sus propios intereses y a espaldas nuestro. Entonces, desde ese punto de vista hay sobrados argumentos para decir que tenemos que desconocer soberanamente la deuda. No es no pagamos porque somos unos irresponsables, tomamos una deuda, hicimos una fiesta loca. No, la fiesta fue unos pocos, pero nos la quieren cargar a nosotros. Ese es un primer aspecto de nuestro plan. El segundo tiene que ver justamente son todos complementarios, con cuidar los dólares. Decíamos, uno de los problemas hoy es que no hay dólares. Cuidar los dólares a través de un monopolio estatal del comercio exterior, pero que además no es solo para cuidar los dólares, sino también que es una medida de autodefensa nacional, como un monopolio estatal. ¿Pero qué van a hacer? Bueno, un monopolio controlado, digamos, gestionado, administrado por los trabajadores, lo que haría es quitar el actual monopolio. O sea, en términos amplios, son muy poquitas empresas, en su mayoría multinacionales, que controlan el comercio exterior. O sea, son los que controlan los dólares. Solamente 20 empresas que forman parte de las 500 empresas más grandes de la Argentina tienen el 60%, controlan el 60% de las exportaciones. Y solamente 10 controlan el agronegocio, las exportaciones del agro. Por supuesto, ya vimos con el caso Vicentín, o también con Livent, que es la que exporta litio, que hacen fraude también con ese comercio exterior. En el caso de Livent, subdeclaraba exportaciones, ¿sí? En el caso de Vicentín, vimos que no solamente estafó al Banco Nación, estafó a los proveedores, sino que subfacturaba exportaciones y sobrefacturaba importaciones, y hace poquito también se conoció un allanamiento en donde directamente inventaba que tenía importaciones para que el Banco Central le dé dólares baratos. Es una práctica general, son solo algunas muestras de una práctica general. Entonces, para terminar con estas maniobras, el monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar los dólares, pero además decidir democráticamente qué necesita el país para desarrollarse, qué necesita importar y también qué se puede exportar sin desabastecer el consumo interno, ¿no? Porque muchas de las cosas que se exportan tienen que ver con los alimentos y forman parte también del precio interno de los alimentos. Básicamente esto, ¿no? La prioridad no puede ser solamente exportar commodities, sino, para el mercado mundial, sino también qué vamos a hacer con los alimentos producidos de manera, alimentos saludables, ¿no? Producidos de la manera más cuidadosa con el ambiente y que estén accesibles para todos. Bueno, estos son solo dos de los puntos y cualquier cosa después en las preguntas seguimos con vos, Pablo. Perdón, Miro, pues ¿tenemos tiempo? ¿Estamos bien? Bueno. Bien. No, quería desarrollar otros puntos muy importantes y explicarlos, aunque sea brevemente. Digamos, por un lado, nosotros también planteamos la nacionalización o generar un banco estatal único bajo gestión de los trabajadores
y trabajadores, esto significaría expropiar a los bancos comerciales. Ustedes van a decir, bueno, pero propone expropiar al comercio exterior, propone expropiar a los bancos. Es que estamos en una crisis de una dimensión que nos están expropiando día a día con la devaluación, con la inflación, y de vuelta, están los ahorros ahí en peligro. Cuando uno dice la fuga de capitales, parece un tsunami, ¿no? Que nos lleva puesto a todo un tsunami natural. No hay tal cosa. Hay actores que operan. Si uno ve, en el 2001, el Fondo Monetario Internacional mandó a mitad de año 8.000 millones de dólares, se fugaron todos. ¿Quién lo fugó? El gran capital. ¿Quién organizó la fuga? El 75% de la fuga, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, HSBC, Citibank. No lo descubrió la izquierda, lo investigó el Congreso de la Nación Argentina, una investigación llevada adelante de una cámara bicameral, donde dice, estos bancos organizaron el 75% de la fuga. Imagínense, se llevan 8.000 millones de dólares solo en esos pocos meses, y a la gente la encerraron en el corralito. Al pequeño ahorrista no le daban no le daban más de 250 pesos por mes, que en ese momento era el equivalente a 250 dólares. Caso HSBC, año 2014, investigó el Congreso a partir de una develación de un ex empleado del HSBC de Suiza, que dice el HSBC tiene un sistema de banca privada que organiza la evasión fiscal y fuga de capitales en todo el mundo. 40.040 argentinos implicados en esas operaciones no registradas frente a la FIP. Amalia Lacroce de Fortabat, le administraba los fondos el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Bueno, toda la gran empresariado involucrado en esas operaciones de evasión de impuestos y fuga de capitales. JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, un ex empleado, Hernán Arbizu, argentino, manejaba el Private Bank de Argentina, es decir, esta banca paralela que tienen. Él es un estafador arrepentido, Hernán Arbizu, dijo, el JP Morgan organizaba la evasión de impuestos y fuga de capitales de Argentina. Entre 2006 y 2008, 400 millones de dólares se fueron por esta vía a paraísos fiscales. Grupo Clarín, Cristóbal López, a los dos lados de la grieta o ex grieta, ya no sabemos si hay grieta, jugadores por doquier, Techín, la familia Macri, todos involucrados en la fuga de capitales. El informe del Banco Central que mencionó hace un momento Lucía, un informe del actual gobierno, lo hicieron en el año 2020, 86.000 millones de dólares la fuga durante el gobierno de Macri. Dice, esa fuga mayormente la explican 100 empresas. De vuelta. Acá, perdón, me meto con el cordobesismo. Arcor, Techín, Pampa Energía, todas las grandes empresas involucradas en la salida de capital. Es decir, el gobierno tomaba deuda, Luis Caputo tomaba deuda, esa deuda la emitía en favor de ex empleados. Luis Caputo había sido empleado de JP Morgan, había sido empleado del Deutsche Bank. Esos bancos compraban los bonos argentinos, esos bonos, los dólares, no es que iban a hacer vivienda, escuelas, hospitales, se iban en la fuga de capitales. 86.000 millones de dólares, un cuarto del PBI de Argentina, más o menos, un cuarto del PBI de Argentina en un año. Por lo cual nosotros decimos, el sistema bancario organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales en Argentina. El año pasado, en la crisis, en la transición de Guzmán, Bataki, Sergio Massa, en ese periodo crítico, el gobierno salió a decir, los bancos están operando el dólar blue. No son los arbolitos. Ahora Massa hace para la tribuna, agarra un chino, 700.000 dólares, uno dice, qué impresionante, 700.000 dólares para la economía de la Argentina no es nada. Es un vuelto, agarran un croata, pero están los bancos. Y dijeron, los bancos nos están organizando la corrida al dólar con el dólar blue, no dieron los nombres. Ahora de vuelta, de esta semana, un operativo en la City porteña y otras ciudades del país. 14 bancos involucrados en operaciones ficticias de importaciones. ¿Cómo son las operaciones ficticias de importaciones? Le piden al Banco Central plata, 400 millones de dólares le pidieron en unas pocas semanas.
el Banco Central le dio los dólares, no importaron nada, se los llevaron para afuera. 14 bancos, estudios contables y empresas. Es decir, hay una situación estructural que intentó explicar recién Lucía, una economía atrasada, dependiente del capital imperialista, dominada por el capital imperialista. Las 500 grandes empresas de Argentina, el 75% son empresas extranjeras, pero después hay una malversación, si se quiere, una asociación ilícita, si uno se toma una licencia poética, del sistema bancario y gran empresariado para sacar dólares del país. Por eso nosotros decimos, nos faltan dólares, sobran fugadores, esos recursos, nacionalizando la banca, se pueden proteger para que se utilicen para el crédito barato para la vivienda, para el pequeño comerciante, para el pequeño taller, para el ocio recreativo, para que uno pueda comprarse ropa, para lo que sea, pero no para la fuga de capitales. Por eso planteamos la nacionalización del sistema bancario, la conformación de un sistema bancario único bajo gestión de trabajadoras y trabajadores. Otro de los motivos por que hacemos este planteo es que estamos en la previa, ojalá no se desarrolle, de una expropiación de los pequeños ahorristas. Muchos de ustedes eran chicos, yo adolescente, pero Roque Fernández era funcionario del Banco Central a principios de los 90, después fue ministro de Economía de Carlos Menem. Roque Fernández ideó lo que se llamó el plan Bonex, que fue un canje de los jubilados, las personas que tenían plazos fijos en el banco, se lo sacó y le dio un bono a largo plazo. En medio de la hiperinflación, la gente agarraba el bono, no lo podía esperar 5 o 10 años a cobrarlo, lo iba a vender al mercado, el bono decía 100, le daban 5. Los expropiaron, le expropiaron el ahorro. Lo dio Roque Fernández, hoy es asesor de Milei, y él dice, la convertibilidad no pudo tener lugar sin el plan Bonex. Es decir, la convertibilidad fue una semidolarización de la economía argentina, era el 1 a 1. ¿Qué nos quiere decir? Una dolarización no puede tener lugar sin un plan Bonex, sin una expropiación previa de los ahorristas. Es lo que pasó en Ecuador. En Ecuador se llevó adelante una expropiación del ahorrista. También le sacaron los ahorros, le dieron un bono. Entonces, estamos en esa situación, pero independientemente de la dolarización, el Banco Central tiene una deuda muy grande. Las LELIQ y NOTALIQ son letras que emite el Banco Central en una operación, digamos, compleja para tratar de sacar pesos de circulación, para evitar supuestamente la inflación, para evitar que suba el dólar. Veamos el éxito que tiene, ninguno. No obstante, las LELIQ y las NOTALIQ hoy están alrededor de 15 billones, ya las cifras son impensables, 15 billones de pesos, son unos 44.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, es decir, lo mismo que prestó el Fondo Monetario Argentina, es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos privados. Pero lo importante es que esa deuda del Central con los bancos privados está ligada a los depósitos. En realidad los bancos lo que hacen, agarran la plata de los ahorristas y se la dan al Banco Central a cambio de LELIQ y NOTALIQ y les dan una tasa de interés muy importante. Los bancos en Argentina ganaron en los últimos 12 meses 4.500 millones de dólares, es más que el presupuesto de educación, de vivienda, de educación no, más que el presupuesto de salud y de vivienda de todo un año, lo que ganaron los bancos, en gran parte gracias a las altas tasas de interés, LELIQ y NOTALIQ. El asunto es que el Banco Central no puede pagar eso, es una bola de nieve. Hoy el Banco Central volvió a subir la tasa de interés al 144%, no sé cuánto sería mensualizado, pero debe ser el 12-13% mensualizado. Esa deuda crece a un ritmo del 12-13% mensual, por lo menos. Es decir, que es una bola de nieve infernal que el Banco Central en algún momento va a decir, yo esto no lo puedo pagar o lo reestructuro. ¿Quién va a pagar el costo de esa reestructuración? El pequeño ahorrista, aún sin dolarización, aún con una devaluación, un gobierno de Patricia Bullrich o de Sergio Massa, por lo cual nosotros creemos que también es una medida mínima de defensa del ahorro de los pequeños ahorristas, pero también de las empresas, incluso la nacionalización de la banca, preservar los ahorros y que la banca deje de ser un instrumento de especulación, de organización de la evasión impositiva, de la fuga de capitales, y sea un instrumento para el desarrollo productivo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro de los planteos que queríamos traer
es que nosotros estamos impulsando la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Ha empezado un debate en la Comisión de Legislación Laboral del Congreso. Hay 7 proyectos. Yo quería explicar brevemente, en 1 minuto, 2 minutos, qué diferencia el proyecto que presentó Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Alejandro Vilca en el Congreso de los proyectos oficialistas. Primero, que propone una reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, máximo 30 horas semanales. Después que, bueno, algunos proyectos plantean reducción a 40 horas, otros a 36, algunos también a 30 horas, como el proyecto de la izquierda. Argentina tiene una legislación laboral o de la semana laboral o de las horas de trabajo diarios que es del año 1929. Nosotros decimos avanzó la ciencia, aumentó la productividad y porque eso no se refleja en una mejora de las condiciones de vida, entre varias otras cosas, porque persiste una legislación laboral, una regulación que pone a los trabajadores una jornada diaria y a horas de trabajo sumadas semanalmente muy extensas, por lo cual planteamos la reducción de la jornada laboral vinculada al reparto de las horas de trabajo. Esta es la principal diferencia con los proyectos oficialistas. Nosotros planteamos que las horas que se liberen producto de la reducción de la jornada laboral sean repartidas entre ocupados y desocupados. Nosotros opinamos que el rol de las cúpulas sindicales, de lo que llamamos las burocracias sindicales, es dividir a la clase obrera entre formales, informales, contratados, etcétera, 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 desocupados. Nosotros creemos que esta medida no es la solución mágica, pero es un planteo de mejora de las condiciones de vida, de las condiciones laborales y de unidad de la clase trabajadora, reparto de las horas de trabajo entre ocupados, desocupados e informales, sin reducción salarial y sin flexibilización laboral. Nosotros hicimos una estimación que si se aplica en las 12.000 grandes empresas, según los registros del Ministerio de Trabajo, se podrían generar 1.100.000 puestos de trabajo en esas 12.000 grandes empresas, pero planteamos que se extienda a todo el aparato económico, incluso al ámbito estatal, por lo cual sería muy potente para crear trabajo genuino, formal, con derechos nuevos. Argentina tiene, así como la economía estancada, el empleo formal está estancado en los últimos 10 años alrededor de 6,4 millones, 6,5 millones. Imagínense lo que sería generar de mínima 1 millón de puestos de trabajo nuevos, ¿no? Aparte, creemos que esto permite, frente a los planteos de Milei y de Burri, que dice hay que hacer reformas laborales, quitar derechos, permite ubicar la discusión en otro terreno. La agenda, una agenda de reforma laboral, si se quiere, favorable a los trabajadores, ¿no? Nosotros creemos que esto también permitiría liberar tiempo para el ocio recreativo, para la cultura, para el deporte, para poder estudiar, incluso para que los trabajadores se liberen para poder hacer política y participar en lo que para nosotros es una perspectiva muy deseable, que es la planificación racional de la economía, en las decisiones de producción y consumo, ¿no? Nosotros creemos que el desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia, de la tecnología, es un producto de la humanidad, no es un producto del capital, pero el capital se lo apropia en su beneficio. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en ese debate en el Congreso dijo, aumentó 50% la productividad en los últimos 40 años. ¿Qué pasó? En simultáneo se perdieron derechos, los trabajadores trabajan cada vez más horas, hay fábricas que pisan todos los días la fábrica y trabajan 60 o más horas semanales. El poder de compra del salario en esos 40 años se redujo un 40, un 50%, depende cuando uno lo mida, es decir, la productividad se la apropió toda el capital. Nosotros reclamamos que la productividad es un producto de la humanidad y tiene que ser en beneficio de toda la clase trabajadora, de todos los humanos que producen esos avances de la ciencia y la tecnología. Después hay medidas inmediatas. Creemos que los salarios deben tener un parámetro que sea la canasta familiar sí, canasta que miden los trabajadores de ATE-INDEC, la organización gremial de ATE, del organismo de estadística, que estaba para el mes de agosto en 400 y algo mil pesos. Uno agarra la EPH, la encuesta permanente de hogares, el promedio de los ingresos en Argentina está, depende cuando lo mire, pero en el segundo trimestre, estos 400
50.000, 60.000 que mide ATINDEC, son 430.000 ATINDEC en agosto. No tenemos cuánto es el promedio salarial de hoy, tenemos la foto del segundo trimestre, está alrededor de 150.000 pesos, por lo cual nosotros decimos que el parámetro del salario tiene que ser lo que cuesta vivir, esos 430.000 que calcula ATINDEC. ¿Por qué esos 430.000? Porque la canasta de pobreza es menor, pero la canasta de pobreza, por ejemplo, no incluye el pago de un alquiler, en un país donde hay millones de inquilinos, por lo cual esa canasta que mide ATINDEC es una canasta más realista en función de las necesidades que tienen las trabajadoras y trabajadores. Lo mismo con los jubilados, la jubilación mínima ahora con bono y todo están en 124. Las últimas mediciones eran también de principios de año, la canasta de jubilados estaba cerca de 250.000 pesos. Creemos que esos deben ser los parámetros. No se puede discutir en base a la miseria, se tiene que discutir en base a las necesidades sociales y que los salarios se tienen, nosotros planteamos que la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, romper con el Fondo Monetario Internacional, el desconocimiento soberano de la deuda, liberaría recursos para el desarrollo del país, para combatir la inflación, por lo cual, obviamente, si se quiere, tenemos un programa antiinflacionario en estos términos, pero en la medida que existe inflación, los salarios se tienen que ajustar mes a mes a la inflación, sobre todo ahora. Esto fue tremendo. Agosto y septiembre, ya venía tremendo, pero agosto y septiembre, 12%, en términos acumulados, casi 30% de aumento de la inflación, más de 30% en alimentos. Bueno, nosotros creemos que son lo que hemos planteado, quizás les parece mucho, pero creemos que son medidas elementales, un primer paso para empezar a reorganizar la economía. Nosotros creemos, como decía Marx, que una perspectiva deseable es una sociedad de productores libremente asociados. Hoy el trabajador asalariado no es libre en la producción, por más que gane la libertad, avanza, el trabajador es un trabajador explotado, está enajenado en la producción, no se siente cómodo, se siente incómodo, no se realiza, porque no es que rechaza el trabajo asalariado y esas condiciones, por lo cual nuestra perspectiva es pensar una sociedad de trabajadores libremente asociados y esta serie de medidas que planteamos, desconocimiento soberano de la deuda, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, nacionalización o estatización del comercio exterior, generaría enormes recursos para pensar el desarrollo productivo del país, para pensar cómo se industrializa el país, para pensar cómo se reorganiza la producción. Argentina tiene muchos recursos naturales, hoy está dominado por los criterios de las multinacionales, se podría reorganizar la producción para que haya alimentos saludables, para que no se dañe el ambiente, no desconocemos que hay enormes recursos en el litio, que hay enormes recursos en vaca muerta, pero no puede ser al costo de sacrificar las tradiciones de vida de los pueblos originarios, al costo de los sismos, al costo de afectar el ambiente. Creemos que podemos pensar otro tipo de sociedad donde todos esos recursos estén en una relación más sana entre la naturaleza y el hombre que los utiliza. Y en esa perspectiva apostamos, creemos que no bastan con que lo declamemos, creemos que un programa de este estilo solo puede llevar adelante, lo puede llevar adelante un gobierno de los trabajadores y para eso se necesita luchar, la movilización de la clase trabajadora y sabemos que estamos en un periodo eleccionario, pero creemos que el voto al Frente de Izquierda es un voto en esta perspectiva, pero también en una perspectiva de rechazo a lo que están preparando o lo que ya está ocurriendo con el nuevo gobierno después del 10 de diciembre. Bueno, eso. Bueno, vamos a abrir un espacio para que quien quiera formular alguna pregunta lo pueda hacer ahora. Eh, Pueden levantar la mano y hacerlo. Sí. Creo que no.
Como dice ese youtuber, te lo resumo así nomás. Primero, hay muchos pesos y pocos dólares, por lo cual no hay posibilidad práctica. Si quisiera llevar adelante una dolarización, habría que hacer una devaluación mucho más terrible que las que hemos visto en los últimos días, en los últimos años. Y si hubiera esa devaluación de ese tipo, también habría una destrucción de los salarios y de los ingresos populares, de las jubilaciones, por lo cual el daño social en un país que ya tiene 40% de pobreza o más sería terrible. Y por último, no lo voy a explicar, lo traté de explicar recién, también entrarían en zonas de peligro los ahorros que están en los bancos, ¿no? Videos de Nicolás del Caño, Ortega también hizo videos muy instructivos que los pueden encontrar en la izquierda diario, no a la dolarización, porque la dolarización no es posible. Yo también he escrito en Ideas de Izquierda, que es el semanario de la izquierda diario, el semanario teórico-cultural, las causas por las cuales creemos que no es posible o una dolarización, o solo es posible a un costo social terrible, ¿no? La charla va a estar subida en el canal de la facultad en YouTube, ¿eh? Porque la vamos a subir ahora. Tuvo un pequeño problema técnico la charla de Giordano en un momento determinado, y además había que insertar también la presentación que hizo en YouTube en lo mismo, pero seguramente mañana ya va a estar subida en el canal de la facultad, ¿no? Vamos a ir distribuyéndola. Debería referirse al problema del fiscal y al problema de la necesidad de una reforma en el terreno impositivo. ¿No hacemos una a una o como ustedes quieran? Respecto del déficit fiscal, bueno, nosotros no tenemos una posición favorable a que haya déficit fiscal. O sea, no es que en general dicen, bueno, la izquierda, ¿no? Que no, el déficit fiscal actúa, incluso es utilizado también para justificar el endeudamiento. O sea, tenemos, como explicamos hace un ratito, una opinión distinta a la relación entre el déficit y la emisión y el endeudamiento. Pero sí es verdad que cuando se habla de déficit se utiliza para justificar históricamente, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en la campaña electoral, para justificar un enorme ajuste del gasto público. Y no un ajuste del gasto en general, sino en las partidas sociales, en las jubilaciones, en la salud, la vivienda, en los derechos, los que todavía, digamos, mantenemos los trabajadores y que están siendo, digamos, está siendo reducido el déficit a base de, como decía Pablo, licuar las partidas presupuestarias. Pero poco se habla, como vos planteabas recién, no sé si apunta a eso tu pregunta, a la relación con los ingresos. Primero, lo que decía recién, los enormes gastos que tiene el Estado en los pagos de deuda, 1 de cada 10 pesos del gasto en este momento es en servicios de deuda, y los beneficios al gran capital. En general, bueno, Massa se ha referido últimamente de los famosos 5 puntos del PBI que son beneficios, no todos son beneficios a las grandes empresas, pero por lo menos más de un 3%, yo estoy haciendo la cuenta, va directamente a manos del gran capital, y eso no se dice nada. Cuando se habla de ajustar el déficit, en general plantean ajustar el gasto y a los trabajadores, a las mayorías sociales, y poco a estos beneficios que son directos, como desgravaciones impositivas o también subsidios económicos, que eso suma otros 3 puntos más del PBI. Y después está la parte de los ingresos, que es la parte de la recaudación del Estado. Nosotros proponemos, por ejemplo, un aspecto que no mencionamos acá en el caso de las jubilaciones, de que tiene que haber un aumento de las jubilaciones, en base a que
a restituir los aportes, las contribuciones patronales al 33%, como estaban antes de que las baje Caballo y que después se mantuvo más o menos en niveles inferiores, ¿no? Alrededor, no tengo el último cálculo, pero cerca de un 20-23% en total. O sea, 10 puntos menos. Bueno, eso es, digamos, son recursos que hoy el Estado no tiene. Recursos, digamos, de partir de que la estructura impositiva es regresiva, la mayor parte de los impuestos que se recaudan son al consumo, al IVA. Bueno, ahora están estas reformas que están siendo tratadas en el Congreso para devolver el IVA a productos de la canasta básica, pero esencialmente no alteran una cuestión de sobre quién recaen los impuestos, ¿no? Que eso para nosotros tiene que ser modificado. Es una discusión larga, pero esencialmente hacia una estructura progresiva, ¿no? De la recaudación de impuestos a las grandes fortunas, a la renta financiera, etcétera. No sé si querés. No, quería aclarar, se escucha, ¿no? El gasto tributario que Massa dijo, los Grimes ya lo hizo el año pasado como una forma de decir, acá está esto, si quieren lo discutimos, nadie quiere discutirlo, 5 puntos del PBI es eso, si uno calcula lo que es estrictamente a los grandes empresarios, capaz el 3%, con eso, si se discute eso y se elimina, las cuentas públicas quedan prácticamente equilibradas. ¿A quién van esos? Ley de Economía de Conocimiento. La mayoría de los beneficios va a Marcos Galperín, el hombre más rico del país. No necesita que el Estado le reduzca impuestos. Va a las mineras por la ley de inversiones mineras que tiene estabilidad fiscal. Necesitan las mineras, que son el futuro, que en Argentina tiene el oro blanco, que el Estado les disminuya la carga tributaria. Es el régimen de Tierra del Fuego, que maneja un amigo de Macri y otro amigo de todos los gobiernos. Son los grandes empresarios que no necesitan, no estamos diciendo la devolución del IVA, son los grandes empresarios. Es decir, se podría lograr, nosotros planteamos una organización de la economía donde pondríamos en otros parámetros esta discusión presupuestaria, pero supongamos que es esa. Se puede equilibrar si se elimina el gasto tributario y los subsidios a los grandes empresarios que no son los subsidios de las tarifas energéticas, del transporte, sino que son subsidios, por ejemplo, que van a Vaca Muerta, a Techín, a Pampa Energía. Es mucha plata que entrega el Estado. Son 5 puntos del PBI. Los programas sociales, menos de 1%. ¿Qué discuten? El 1% de los pobres. Son los choriplaneros, choribanqueros, lo mismo que el déficit cuasi fiscal con las LELIC y el NOTALIC, que es déficit cuasi fiscal. Sí, el Potenciar Trabajo, que es el programa que aglutina a nivel nacional los planes sociales, es el 0,4% del PBI. Frente a más de 5 puntos, estábamos diciendo. Bueno, una pregunta más vamos a hacer. Bueno, hay como una medida urgente, que es por ahí te reconstruyo un poco lo que, porque hablamos un montón, Pablo. Una medida urgente que es blindar los salarios y las jubilaciones. O sea, el aumento de precios constante hace que permanentemente se desvalorice nuestro poder de compra.
Entonces, el aumento de emergencia para los salarios y las jubilaciones, acompañarlo de un aumento automático, digamos, todos los meses, que se ajuste según la inflación. Esto no permite, digamos, es una recuperación y protegerlos como medida inicial. Y después, el problema principal que entendemos que hoy está detrás de la inflación es la perspectiva de evaluación, las permanentes devaluaciones y la falta de dólares. Por eso, tanto el rechazo al fondo y el desconocimiento soberano de la deuda, como el monopolio estatal de comercio exterior y la nacionalización de la banca, tiene como objetivo de conjunto, más allá de objetivos soberanos y de autodefensa nacional y todo, tiene como objetivo conjunto preservar esos recursos, preservar esos dólares, canalizarlos a las necesidades digamos, que tenemos de la producción, del consumo, de la inversión, pero tratar de, digamos, para estabilizar la moneda nacional, se necesita justamente proteger nuestros recursos. Hay una relación muy directa entre qué pasa con la moneda nacional y la conversión de nuestro peso, que es el valor que generamos, cómo se reconoce a nivel mundial, que es el tipo de cambio. Entonces, cada vez que hay una devaluación o presiones a la devaluación, se deteriora el peso. Entonces, para poder ir frenando la inflación, necesitamos justamente preservar esos dólares y administrarlos de una manera democrática desde abajo, con una perspectiva de los trabajadores. Por eso, digamos, no es un plan a lo estabilización, como decía Pablo, que es una devaluación, todo lo contrario a eso, digamos, de tratar de prevenir esa desvalorización. No sé si se entiende. Bueno, vamos. Bueno, una pregunta más hacemos. Discúlpeme que me toque este rol, pero bueno, es el que tengo que seguir. Solo digo una cosita respecto de lo que planteaba de la importancia de escuchar muchas voces, que en realidad esa mirada es la que explica que hiciéramos este ciclo y que lamentablemente, les puedo asegurar, porque lo hice personalmente, invitamos a todas, a las 5, digamos, a las 5 candidaturas y a sus equipos técnicos, y lamentablemente, bueno, tuvimos respuesta de 3 de ellas y 2 que son el licenciado Milei y el doctor Massa, hasta ahora, y me parece que el tiempo ya se agota porque estamos muy cerca de la elección, no nos contestaron, nos dijeron que no venían. Vamos a la última pregunta. Sí, por eso siempre tratamos de hacerlo, capaz que no lo logramos, de decir que el planteo es un planteo integral, no solamente la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, y tampoco lo que planteamos es la solución mágica para todo. Nosotros creemos en el debate democrático de los trabajadores para pensar las medidas. Nosotros proponemos esta, pero están sometidas a clara construcción de viviendas, de presupuesto para salud, educación, hay un montón de cosas que se puede pensar cómo se reorganiza la economía, cómo se destinan los recursos. Lo que sí, para mí esto es muy fuerte, muy importante. Acá introducimos a Trotsky, es un segundo. Trotsky decía que el valor de la moneda nacional es una medida sintética de la productividad del trabajo. ¿Por qué la moneda argentina está devaluada? Porque es una economía atrasada, con una productividad del trabajo muy baja en relación a las potencias, en relación a Estados Unidos y demás, por lo cual el valor de la debilidad de la moneda expresa la debilidad del aparato productivo. Por eso nosotros no quisimos meternos en esa discusión, decimos el fetichismo monetario. ¿Qué nos dicen? Bueno, un cambio de régimen monetario. Melconian dice el bimonetarismo, las transacciones en pesos, el ahorro en dólares. Milei dice dolarización o libre competencia de monedas. Massa no sabemos, es el desastre actual. Pero decimos el fetichismo monetario. A un problema de la estructura económica le responden con un cambio de régimen monetario. Si el país no se desarrolla, no hay forma de salir de la debilidad de la moneda. Por lo cual nosotros creemos que hay dólares. Argentina tiene un aparato científico importante.
el propio sistema universitario, el CONICET, el INTI, el INTA, INVAP. Nosotros creemos que, claro, no son la NASA que le gusta a Milei, pero hay un aparato científico importante que lo defendemos para reorganizarlo en función de pensar el desarrollo del país. Y si uno evita la fuga de capitales, de vuelta, hay fugado en el exterior, yo hablé de lo de Macri, hay un PBI fugado. Un PBI es como si la riqueza del país de un año se la llevan a un paraíso fiscal. Parece un cuentito para decirlo de manera burda, pero es así, hay un PBI fugado. Entonces, si uno evita la fuga de capitales, corta con la sangría de la deuda externa, le saca esa herramienta a los bancos que utilizan para evadir impuestos y sacar los recursos del país, hay muchos recursos en el país. ¿Es fácil? No es fácil. Seguramente una perspectiva con la que planteemos nosotros enfrentará la resistencia de los capitalistas, enfrentará la resistencia de las potencias imperialistas. Lo que sí nosotros confiamos enormemente en el poder de la clase trabajadora, que es la mayoría de la población, es la mayoría de la humanidad. Incluso lo pensamos en una perspectiva socialista que no sea en un solo país en Argentina, sino que se expanda, y ya no voy a decir más nada, al resto de Latinoamérica. Bueno, le voy a pedir eso. Y le agradezco. Le voy a pedir al secretario general de la facultad que les va a dar un pequeño recuerdo para que se acuerden de nuestra facultad, que siempre tendrá las puertas abiertas para todas las expresiones, para todas las corrientes del pensamiento. Así que Pablo, Muchas gracias. Lucía, muchas gracias.